Vamos a estar charlando con un diputado nacional a ver qué nos puede contar, qué nos puede decir acerca de esta realidad que estamos atravesando y de tantos temas que se vienen tocando en este último tiempo en el Congreso de la Nación. Estamos comunicados ya con Cristian Castillo, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, sí, y a quien agradecemos por conectarse. ¿Cómo anda, Cristian? Buen día, Eduardo lo saluda. Gracias por conectarse con nosotros. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, a ver, a usted le toca de cerca una cuestión que tiene que ver con la educación y que se ha hablado demasiado, se ha hablado mucho con respecto a la educación universitaria, con respecto también, sí, al financiamiento, a los presupuestos. ¿Cuál es su posición al respecto en relación a todas estas cuestiones que se han tocado y, bueno, estos ida y vueltas, estas marchas y contramarchas? Bueno, hay dos temas que ya tienen dictámenes de los plenarios de comisiones de educación y presupuesto que deberían haber estado en la última sesión donde se trató la movilidad jubilatoria. Pero bueno, el radicalismo y el sector de Pichetto, aparte del oficialismo, se negaron a incluirlo también en el temario, pese a que, como te digo, ya había dictámenes en los dos temas, ¿no? Hay varios dictámenes en financiamiento universitario y en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que este gobierno recortó y que en varias provincias significa una parte importante de los salarios docentes, ¿no? Es entre el 8 y el 15% de los salarios docentes. Es un fondo que surgió como respuesta a la Carpa Blanca. No es que es ninguna solución a los salarios bajos docentes, pero encima que son bajos te recortan una parte, Claro, pero no aportan. es nada lindo. Claro, bueno, por ejemplo, el conflicto de Misiones, en Sí, parte, sí, sí. que son salarios muy bajos, 250.000 pesos, se cobra por un cargo, bueno, es parte de lo que vive la docencia no universitaria, en este caso de todo el país. Y en el otro tema, el financiamiento universitario, bueno, este gobierno recortó, hizo un acuerdo, pero todavía no llegaron los fondos con los rectores para una parte que abarca más o menos el 10% del presupuesto, nada más, que es los gastos de funcionamiento, pero no el tema de los salarios docentes, que es a lo que se dedica entre el 85 y 90% de los gastos presupuestarios, donde hubo paros la semana pasada y seguirá planes de lucha porque verdaderamente todavía eso no está resuelto, ¿no? Y bueno, justamente queríamos tratar esto en el recinto para darle una solución a los dos temas. Ah, por supuesto. Sí, porque están las dos cuestiones, ¿no? Por un lado el presupuesto para el funcionamiento, pero por otro lado también, sí, lo que es la faz salarial, ¿no? El aspecto salarial para quienes trabajan. Claro, 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 tanto para los docentes como para los no docentes, para que ustedes Claro. tengan una idea, en el caso de los salarios de la docencia universitaria, que en este caso sí se fijan nacionalmente, no es como los otros niveles educativos que se negocia sector por sector en cada provincia. Entre noviembre y abril la inflación fue más o menos 161%, perdón, 133%, Sí, y el aumento de los salarios estuvo en el 61, 62. claro, muy, O muy, sea muy que por la debajo. pérdida es claramente visible para cualquiera que analice estos números. No, no, y además hay que sumarle, por ejemplo, en el caso de Chivilcoy, de docentes que concurren, no sé, a la Universidad Nacional de Luján o alguna otra universidad y viceversa. Vienen de Buenos Aires, vienen de La Plata, que tienen que venir a brindar clases. Bueno, muchos ya la están haciendo virtuales porque obviamente no te reditúa el viaje de ida y el viaje de vuelta, ¿no? Claro, con el aumento de los transportes, que bueno, es otro tema, porque Combustibles. el gobierno dejó de enviar el fondo compensador del transporte y eso lo ha encarecido en un montón de localidades. Así que bueno, estamos en temas graves, producto de estas políticas de ajuste que el gobierno está llevando adelante y que bueno, en un 43% se explicó por la caída de los jubilados y en otros por recortes a áreas sensibles, como la obra pública, donde el gobierno ha dejado de invertir en el mantenimiento ferroviario y ya tuvimos el choque del ferrocarril San Martín en la ciudad de Buenos Aires el otro día. Sí, Yo justo había estado 48 horas antes en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y ahí se había presentado un informe donde habían venido distintos sectores a dar un panorama. El panorama era desolador y ahí había preguntado quién se iba a hacer cargo si acá hay un accidente y se pierden vidas, ¿no? 48 horas después hubo un accidente, por suerte no se perdieron vidas, pero el alerta está. Y tenemos el otro tema, el tema vial, porque hay rutas provinciales que se hacen de acuerdo, se hacen cargo las provincias del mantenimiento, y hay rutas nacionales que dependen de los fondos de nación.
y ahí no se está tampoco poniendo un peso. Entonces es una situación complicada, ¿no? Porque tenemos un parate en obras que tenían 80, 90% ya de cumplimiento Sí, y se sí, sí. pararon. Y bueno, y eso llevó a un desempleo muy grande en la construcción, donde se denuncian entre 90 y 100 mil puestos de trabajo formales que se perdieron desde la asunción del gobierno Milei. Ahora, ¿es una cuestión, digamos, de relevamiento, de saber qué se va a hacer, qué no se va a hacer, de ahorro, o es una cuestión directamente de recorte? De decir, bueno, esto no se hace más. No, han parado y ahora lo usan como método de chantaje con las provincias para el voto de las leyes. Eso es lo más nefasto aparte, ¿no? Porque ellos dicen que tienen una prioridad, pero le van dando a los distintos distritos en función de que le acepten votar esta ley a favor, lo que quiere el gobierno. Entonces, Claro, lo que lo usan supuestamente como ellos iban a negociación. cambiar, un método de toma y daca que es Claro. aberrante, ¿no? Porque solo te necesito la obra, pero estoy en contra de lo que vos proponés, pero bueno, no, eso, a ver, hay obras, lo necesita la población, no es un problema de los que eventualmente gobiernan, ni de un gobernador, ni de un intendente. Son necesidades para todos, hayan votado lo que hayan votado. Entonces no se puede aceptar este método de chantaje que creo que el gobierno está utilizando, ¿no? Claro, sí, se usa como método de negociación ahora. ¿Sí? Claro, Te doy, pero me tenés que pero dar. vos pensás que hay, por ejemplo, un plan de vivienda que tiene el 80% terminado. Las familias esperando, en un país que tiene un déficit habitacional monumental como el nuestro, de casi 4 millones de familias que viven en emergencia habitacional. Sí, Y está esperando, por ahí espera hace 2, 3 años, le llega, está ahí al borde de la vivienda y de golpe dice, no, se recorta el Fondo Nacional. O después, fondos nacionales, pero que las licitaciones las hacen los municipios y no se cumple. Y entonces la empresa contratista demanda al municipio por incumplimiento de contrato. Sí, pero era por el Fondo de Nación. Bueno, todos esos líos los ha creado Milei sin ningún tipo, digo, de análisis de esta obra es prioritaria, está por terminar, esta no, esta es superflua, esta era un... No, nada, cortó todo para, bueno, él presentar como imagen política que ha logrado un superávit, pero la realidad es que los números se empiezan a mostrar que no tienen la consistencia que el gobierno decía, y bueno, y ya el riesgo país ha vuelto a subir casi a 1.600 puntos, los bonos empezaron a caer, los dólares financieros están subiendo, porque se ve que no tiene ninguna consistencia, ¿no? Más allá de que Milei se enoja como un nene caprichoso cada vez que se choca con la realidad. Bueno, la realidad es dura y Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda de vencimiento de claro. bonos a fin de año y el año que viene. Entonces, ese tema, digo, ya golpeó fortísimo al gobierno de Alberto Fernández por haber aceptado una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, y eso estuvo detrás del pésimo desempeño económico del gobierno anterior. Bueno, y ahora es lo mismo, porque el FMI te aprieta por todos lados. Digo, para que alguien entienda por qué se la agarraron con los jubilados, porque el FMI opina que hay que agarrársela con los jubilados. Y acá, aunque nos parezca insólito, se cobran demasiado ingreso jubilatorio para los burócratas del fondo, y además quiere que se jubile menos gente. Por eso, si se llega a aprobar la ley bases en el Senado, va a ser nefasto para toda la población que está por jubilarse, porque le van a sacar la moratoria, que es la manera en donde hoy se jubila la mayoría de las personas, porque cuando se cumplen los 30 años de aporte, que a la edad jubilatoria, casi nadie tiene esos 30 años, sobre todo las mujeres, solo el 6% de las mujeres que llega a los 60 años tiene los aportes completos. Claro. Sí, Y la sí, sí, moratoria sí. era la vía para lograr la jubilación, no por una irresponsabilidad de la trabajadora, sino por una irresponsabilidad de sus patrones, ilegalidad, que no le hicieron los aportes o que la tuvieron sin registrar, o por ser trabajadora doméstica sin remunerar, por hacer el trabajo en el hogar. Entonces, esas dos vías que, que ahora va a estar cerrada, perdón, la vía de la moratoria, ¿no? Porque la están derogando, eso es a pedido del FMI también. Cristian, ¿se quiere, digamos, ampliar la edad jubilatoria? ¿O en esta ley está establecido? No, es de hecho, porque si vos no podés acceder a la moratoria cuando llegás a los 60 Claro. y o no tenés aportes, ¿qué te queda? Vas a algo que Sí, se sí, llama sí. PUAM, Pensión Universal del Adulto Mayor, que en realidad no es universal porque tenés que presentar una suerte de certificado de pobreza y toda una serie de requisitos que el Estado dictamina si te lo da o no.
y que es el 80% de la jubilación mínima actual y es a partir de los 65 años. O sea, efectivamente, para las mujeres que llegan a los 60 no se pueden jubilar, tienen que esperar hasta los 65 a ver si llegan a la PUAN. Y tiene otro elemento perverso, que es que no se te acumula la pensión por viudez. Actualmente, una pareja de jubilados, supongamos fallece un cónyuge, y quien está cobrando la jubilación puede cobrar la pensión. Porque es evidente, si vos estabas alquilando con tu pareja, se muere tu pareja y te perdés ese ingreso, ¿cómo vas a pagar la jubilación? El alquiler, perdón. Sí, Entonces, sí, la sí, sí. PUAM no te permite acumular la pensión por viudez. Entonces, esa persona queda totalmente desamparada una vez que fallece su cónyuge, porque los ingresos caen a la mitad y para hacer frente a los gastos básicos de infraestructura, se queda sin recursos. Entonces, bueno, esto es insisto, es una perversidad muy grande que ya solo con lo que hicieron hasta ahora de licuación es el momento donde hay menor inversión respecto del PBI en jubilaciones y pensiones. Ya, o sea, bajó con Massa y ahora pegó un salto muy grande con Milei. Entonces, eso te dice, ¿no? Dónde ajustaron. O sea, el ajuste es a la jubilada, a los jubilados. Y del otro lado, vos tenés que en la ley bases y el paquete fiscal le van a dar beneficios a los ricos y las grandes corporaciones. Uno de los puntos que plantean es bajar un impuesto que pagan solo 400.000 personas en el país, particularmente a los 125.000 más ricos, que es el impuesto a bienes personales, que sobre todo en la alícuota más alta, que es para quienes tienen departamentos o yates en Punta del Este o Miami, se lo bajan de 2,25 a 0,25, o sea, prácticamente a nada. Bueno, y uno dice, ¿por qué? Che, no hay plata para los jubilados, pero hay para darle a esos 125.000 grandes contribuyentes. Y además no es que vos, a partir que haces eso, te invierte, te hace algo, no te hace nada. Simplemente algo que venía pagando hasta ahora deja de pagarlo, ¿no? Yo cuando fue el debate en diputados dije, a ver, una investigación periodística que vea cuántos de estos diputados y diputadas se van a ver beneficiados, ¿no? Con ese hecho, Claro. porque no resiste el debate. O sea, te están subiendo el impuesto a las ganancias para quien cobra hasta a partir de 1.240.000, chau, te va a agarrar el impuesto. Porque como es un impuesto anualizado, a partir que cobras aguinaldo, está hecha la cuenta, 1.240.000, chau. Y sos un bancario, sos un docente, sos un médico, te lo van a cobrar de nuevo. Y a esos 125.000 más ricos se lo bajás. ¿Cuál es la lógica de cobrarle al que gana menos y sacarle al que gana más? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. O a los que entren en el famoso RIGI, en el régimen de incentivo de grandes inversiones, van a dejar de pagar el IVA al 35, esas corporaciones, y van a pagar el 25. Es decir, exenciones impositivas. Bueno, y otras medidas más que se toman en estas dos leyes. Entonces, hay una mentira, digo, en el discurso oficialista que es, no hay plata, no hay plata. No, no hay plata para los de abajo. Para los de arriba le están dando exenciones impositivas, favores, negociados. Entonces, acá hay un doble estándar muy, muy fuerte, ¿no? O lo mismo ahora ha saltado esto de las contrataciones irregulares en el Ministerio de Petovelo. Los contratos que tenía con la OEI, la Organización Iberoamericana. Eh, Donde hay dos posibilidades, ¿no? Sobre este tema. Un hecho es que contrataron gente para que no salte que aumentaron la planta. O sea, pusieron amigos, los nombraron y les pagaban por esta vía. Mientras del otro lado echaban laburantes estatales, ¿no? Ellos venían a achicar la planta, pero en realidad nombraron amigos y usaban estos contratos para que eso no salte. Claro. La otra variante es que consiguieron prestanombres para tener un sobresueldo. O sea, gente que le hacían los contratos, después no laburaba ahí, no la tomaban, simplemente recaudaban y con eso se pagaban un sobresueldo. Las dos cuestiones, cualquiera de las dos, bueno, evidencia la falsedad de ese discurso que venían a terminar con los negocios de la casta. Ellos echaron laburantes y ahora Milei dice que va a echar 50.000 más, muchos de los cuales, digo, la gran mayoría, porque no es que hicieron un estudio y tal no cumplía, era un ñoqui. No, acá recortaron a todo el mundo y gente que tenía 8, 9 años de laburo en el Estado y que estaba en una situación de precarización, no por su responsabilidad, sino por el fraude laboral que hace el Estado, que hace la administración pública, la echaron de golpe a su casa sin indemnización, sin nada.
Y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? En una situación de recesión económica, y encima dice, che, voy a echar 50.000 más, pero ¿qué quiere? ¿Dónde va a ir esas 50.000 personas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quiere? ¿Tirarlas a la calle? No, no se entiende porque vos no es que tenés una economía que está creciendo, que demanda cada vez más empleo, tenés una Claro. reducción de empleo muy grande, 250.000 cuentas sueldo menos, la CGT habla de una cantidad mayor de 350.000 empleos que se han perdido desde diciembre, y bueno, es una situación complicada, vos te quedás sin trabajo y no es que enseguida conseguís, ¿no? No, no, cueste Entonces, bastante. es muy cruel esto que está haciendo el gobierno, ¿no? Y por otro lado hace contrato para los amigos, ¿cómo es? A los amigos de ellos le dan todos los contratos nuevos, forma... Entonces yo creo que se le está cayendo mucho la careta al gobierno en muchas áreas. Esto de los alimentos pegó fuerte, porque digo, porque dijo una cosa, después dijo la otra, después la otra, después la otra, después la otra, y la cosa es que tenías encanutado los litros de leche en polvo y no los repartías, y ahora tiene que de apurada ver cómo reparte esto, pues bueno, lo apuró la justicia y tiene que dar algún tipo de respuesta, ¿no? Cristian, y quiero consultar, sí, porque bueno, fue un tema de la semana que recién también lo mencionó, que fue este dictamen, sí, de movilidad jubilatoria que se estuvo tratando en el Congreso. ¿Qué implica? Bueno, este dictamen implica un aumento de alrededor de 30.000 pesos en la jubilación mínima, ¿no? O sea, que un 8% que el gobierno se había avivado de no poner, por decirlo de alguna forma, en el DNU con el cual daba una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la inflación de enero que había sido el 20 solo reconocía el 12,5. Entonces se restituye este 8% y la fórmula es mixta con el RIPTE, cosa que si los salarios le empiezan a ganar la inflación, bueno, puede crecer un poquito más por sobre la inflación las jubilaciones. Nosotros teníamos un dictamen propio y por considerar que era muy módico el aumento que se establecía en lo que salió votado, en el dictamen que salió votado, y asegurándonos de que era un dictamen que ya tenía la mayoría, nos abstuvimos. Aclarando que si el gobierno lo veta, en el caso de la izquierda, vamos a votar a favor del dictamen para que no sea vetado y pueda estar esta recomposición muy módica, insisto, pero siempre mejor la recomposición que no esté. Así que una Sí, vez que nos aseguramos que había la mayoría para el proyecto, en nuestro caso, para señalar que lo considerábamos muy poquito frente a la pérdida que han tenido los jubilados, tanto con el gobierno de Macri como después con el gobierno de Alberto, es que tuvimos la posición de la abstención. Pero bueno, el gobierno recibió un golpe más político que económico, porque económicamente es el 0,43 del PBI, no es mucha plata, pero se pone re loco Milei, se enoja, dice que va a vetar, pero va a haber los 2/3 del otro lado, entonces el veto no va a tener efectividad, se claro. está arriesgando una derrota política muy grande, porque si vos vetás y el Congreso te ratifica la ley, bueno, sos un payaso. Eso es lo que se está mostrando, va a ser una payasada de nene enojado, ay, no me gusta, pero bueno, él quiere matar de hambre a los jubilados y a los diputados y diputadas, a los jubilados y jubiladas le hablan, le dicen, che, no puede ser, y bueno, y se tomó una medida, insisto, muy mínima desde el punto de vista de lo que creemos de la izquierda que debería ser la recomposición, porque una vez que vos tenés nueva fórmula, el problema es a partir de cuánto se empieza a pagar. Y el monto va a ser 300.000 pesos la jubilación mínima, que es menos de la mitad de lo que está calculado en la canasta básica del adulto mayor. El mejor cálculo lo hace Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que la coloca en aproximadamente 685, 700.000 pesos, ¿no? Eso debería ganar un jubilado para sobrevivir. Y sin embargo, esto es menos de la mitad. Pero es un poquito más de lo que estaba. O sea, son 20, 30.000 pesos, más o menos, que va a tener el quien cobra la mínima. Puede comer 2 pizzas, por lo menos, en este caso. Pero bueno, es Pero eso. Pero bueno, Milei no quiere ni eso. O pero sea, es el dice, gesto no, también, ¿no? nada, nada, Claro. cero, que se jodan los jubilados. Es el gesto. Es el gesto de decir, bueno, queremos tratar de recomponer, sí, el salario. Bueno, en este caso el ingreso jubilatorio, así es. Bueno, yo creo que se va a enojar también si se vota financiamiento universitario y FONID, ¿no? Porque él recortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente sin transferir esos fondos a las provincias y bueno, y eso impactó directamente en el ingreso de la docencia en todo el país, que no solo perdieron contra la inflación, sino que perdieron por el recorte automático que significó
dejar de percibir el FONIT. Claro, sí, sí, porque acá también se plantea la otra cuestión. Es decir, bueno, veto, digamos, lo que se aprueba en el Congreso, pero no hay una respuesta. Sí, decir, bueno, yo tengo un plan para, ¿no? O voy a aportar tanto desde el gobierno, sino que es cuestión de vetar porque a mí no me gusta. Claro, bueno, eso es, y además sin poder hacer efectivo el veto, porque, insisto, Claro. hay una Sí, altísima sí, 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 sí. probabilidad que se consigan los 2 tercios para ratificar la ley. O sea, para que nos entienda el oyente, cuando un presidente veta una ley, si el 2 tercios del Congreso ratifica esa ley, el veto queda sin efecto. Entonces, vos te podés hacer el malo cuando tenés asegurado que no vas a tener los 2 tercios del otro lado. Y acá no es así. Acá digo, si la votación hubiese sido efectiva en el Congreso, tuvo más de 2 tercios de los presentes la votación. Ahora faltaron muchos diputados y diputadas, ¿no? No muchos, unos 16. Suponete que van, en realidad casi están garantizados los 2 tercios, con los votos nuestros más otros que andan por ahí, los 2 tercios están prácticamente garantizados en diputados. Y en el Senado también. Entonces, te haces el malo, pero no tenés con qué hacerte el malo en este caso, porque los 2 tercios te van a ratificar el aumento de los jubilados. Va a ser muy difícil para diputados y diputadas decir, no, 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 yo ratifico que a los jubilados nada. Decilo vos, Milei, pero después vos vas, salís a la calle, te encontrás un jubilado, un jubilada y te tenés que hacer cargo que le vetaste, le dijiste, no, che, te recorto la ley. Tal es así que si vos te fijás las ausencias, se fueron algunos diputados y diputadas del PRO importantes, que creo que no quisieron quedar votando en contra, Claro. ¿no? Me refiero a María Eugenia Vidal, los Penato, que no estaban de acuerdo con el proyecto, pero me da la impresión que tuvieron pudor de decir yo voté en contra, porque bueno, los jubilados y jubiladas después se lo reprochan, ¿no? No, no, lógicamente. Entonces, esto de Milei de hacerse el nene enojado tiene su límite. Él se creerá rey, que todos los tenemos que obedecer y agachar la cabeza, pero no es la realidad de lo que ocurre. Cristian, como siempre, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, por también explicarnos, ¿sí? Con algún detalle más, aquello que se está tratando en el Congreso, que se aprueba, que se puede aprobar, como para conocer un poco, ¿no? Porque uno por ahí lee los títulos de los medios nacionales y a veces nos falta un poco la comprensión y por eso siempre estamos apelando en este caso a la buena voluntad de ustedes también como diputados para que la ciudadanía entienda, ¿sí? Justamente de aquello que se ha tratado y que se ha aprobado o se puede llegar a aprobar en este caso, ¿no? Gracias como siempre, Una ¿eh? sola Sí, cosita antes de terminar. sí, sí. No, decir que es muy importante que el día que se trate la ley de bases en el Senado haya una movilización muy grande, porque verdaderamente es muy negativo todo lo que tiene la ley bases para el pueblo trabajador. Son 232 artículos donde no hay uno que esté a favor de los laburantes, así que me parece muy importante expresar ese descontento con esa ley, movilizándonos masivamente el miércoles, que es El el día que se va a miércoles. tratar en el Congreso. Bien. Muchas gracias, Cristian. Muy amable. No, no, por Que nada, siga hasta muy bien, luego. muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda y de Unidad, para tratar de entender un poco más lo que se ha tratado, aprobado en el Congreso o ahora también tiene que ser tratado en el Senado. Diputados primero, media sanción y ahora en el Senado. Hacemos la última tanda aquí en la mañana del centro y ya regresamos.